Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona y que me han pedido muchísimo en los comentarios. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y en los corazones de muchos fans. Pero no vamos a hablar de su talento actoral, que es innegable, ni de sus proyectos individuales. Hoy vamos a adentrarnos en ese universo que tanto nos intrigó, su relación superíndice 3n. Una relación superíndice 3n que nació superíndice 3 en la pantalla, que floreció superíndice 3 fuera de ella y que de repente pareció superíndice 3 desvanecerse, dejando tras de su un mar de interrogantes. Y la pregunta que vamos a intentar responder hoy es, ¿por qué copyright Kerem evitu superíndice 3 hablar de amor? Copyright se escondió detrás de esa aparente reticencia a confirmar o negar lo que era un secreto a voces. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones y las no declaraciones para intentar desentrar más menos a este misterio. Antes de que nos lancemos de lleno a la especulación superíndice 3n, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y las vidas de nuestros actores favoritos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora preparémonos para el drama, la intriga y el análisis profundo. Acompáñenme en este viaje para descubrir por qué Kerem, al parecer, evitó superíndice 3 hablar de amor cuando se trataba de Hande. La historia de Kerem y Hande es un cuento de hadas moderno que comenzó superíndice 3 en el set de Senkalkam. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Sus personajes, Eda y Serkan, irradiaban amor y pasión superíndice 3n, y esa conexión traspasó la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, alimentados por sus interacciones fuera del set, sus miradas cómplices y sus constantes publicaciones en redes sociales donde se les veía muy cercanos. Durante meses, ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3n romántica. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero, ¿quién podía creerlo? Las fotos de sus vacaciones juntos, sus interacciones llenas de afecto y sus declaraciones ambiguas alimentaban aún más las sospechas. No era solo la química en pantalla, sino la que se percibía fuera. Incluso los miembros del equipo de producción comentaban en voz baja sobre la conexión especial que había entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple camaradería. Luego, finalmente, llegó la confirmación. En abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas, publicaron fotos juntos, confirmando lo que todos ya sabíamos, estaban enamorados. Fue un momento de euforia para los fans, que celebraron su amor como si fuera propio. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial, inundando las redes sociales con mensajes de alegría y felicitaciones. Parecía que el mundo entero celebraba este amor. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran un acontecimiento, sus publicaciones en redes sociales eran analizadas al detalle y cada gesto era interpretado como una prueba de su amor. Parecían la pareja perfecta, viviendo un romance de ensueño. Firmaron contratos publicitarios juntos, aparecieron en portadas de revistas y se convirtieron en la imagen de varias marcas. Todo lo que tocaban se convertía en oro. Los fans estaban completamente enamorados de su amor y los veían como un modelo a seguir. Pero como en todo cuento de hadas, no todo era color de rosa. A pesar de la aparente felicidad, comenzaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos. Se decía que sus agendas apretadas y sus proyectos individuales estaban afectando la relación. Y sobre todo, se notaba una diferencia en la forma en que ambos manejaban la exposición mediática de su romance. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la presión de los medios comenzaron a pasar factura. Hande siempre se mostraba más abierta y expresiva sobre sus sentimientos. Compartía fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales, y no dudaba en hablar de Kerem en las entrevistas. Se le veía radiante y enamorada, dispuesta a compartir su felicidad con el mundo. Kerem, por su parte, era mucho más reservado. Evitaba hablar directamente de su relación y, cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas y ambiguas.
Parecía incómodo con la atención mediática y prefería mantener un perfil bajo. Esta diferencia en la forma de abordar la relación generó muchas preguntas. ¿Por qué Kerem evitaba hablar de amor? ¿Tenía miedo al compromiso? ¿Ocultaba algo? ¿O simplemente era una persona más reservada? Las redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías. Algunos fans defendían a Kerem, argumentando que simplemente era una persona más privada, mientras que otros lo criticaban por no corresponder al entusiasmo de Hande. Hay varias teorías que podrían explicar el comportamiento de Kerem. Una de ellas es que simplemente se trataba de una cuestión de personalidad. Kerem siempre ha sido conocido por ser un hombre discreto y reservado, que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Antes de Senkalkapm, ya había demostrado ser una persona celosa de su intimidad, evitando hablar sobre sus relaciones personales en las entrevistas. Quizás sentía que hablar demasiado sobre su relación con Hande la exponía a una presión innecesaria y prefería mantenerla en un ámbito más íntimo. Para él, el amor era algo sagrado que no debía ser expuesto al juicio público. Otra teoría es que Kerem era consciente de la presión que ejercían los fans y los medios sobre su relación. Sabía que cada palabra que dijera sería analizada al detalle y que cualquier gesto sería interpretado como una señal de felicidad o de crisis. Quizás temía que hablar demasiado sobre su relación la convirtiera en un espectáculo y prefería protegerla de esa manera. Era consciente de que su relación estaba siendo observada y juzgada constantemente, y eso lo hacía sentir incómodo. También es posible que Kerem tuviera miedo al compromiso. Aunque se mostraba enamorado de Hande, quizás no estaba preparado para dar el siguiente paso en la relación. Quizás temía que hablar de amor lo comprometiera a algo que no estaba seguro de querer. Venía de relaciones anteriores que no habían funcionado y quizás tenía miedo de repetir patrones. El compromiso para él era algo serio y que requería una gran reflexión. Finalmente hay quienes creen que la reticencia de Kerem a hablar de amor era una señal de que la relación no era tan sólida como parecía. Se decía que Kerem y Hande tenían diferentes prioridades y que no estaban de acuerdo en cómo debía ser su futuro juntos. Se rumoreaba que Hande quería casarse y formar una familia, mientras que Kerem estaba más enfocado en su carrera profesional. Quizás Kerem sentía que hablar de amor era una forma de forzar la relación y prefería mantener las cosas en un perfil bajo. Además de estas teorías, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de los actores es un tema muy sensible y los medios de comunicación suelen ser muy intrusivos. Quizás Kerem, consciente de esto, prefería ser cauteloso y proteger su relación de la atención excesiva de los medios. Independientemente de la razón, lo cierto es que la actitud de Kerem generó muchas especulaciones y alimentó los rumores de una posible ruptura. Y lamentablemente esos rumores terminaron confirmándose. A principios de 2022, se anunció oficialmente que Kerem y Hande habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de un comunicado escueto de sus representantes, sin dar mayores detalles sobre las razones de la ruptura. La noticia fue un shock para los fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se rumoreó que las diferencias en sus prioridades y la presión mediática habían sido factores determinantes. También se habló de la incompatibilidad de sus personalidades y de la dificultad para conciliar sus agendas profesionales. Tras la ruptura, ambos actores se mantuvieron en silencio sobre el tema, evitando hablar de su relación en las entrevistas. Kerem, fiel a su estilo, se mantuvo discreto y reservado, mientras que Hande, aunque visiblemente afectada, intentó seguir adelante con su vida profesional. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Kerem evitó hablar de amor? Es imposible saberlo con certeza. Solo él conoce las verdaderas razones detrás de su comportamiento. Pero analizando las pistas y los rumores, podemos llegar a la conclusión de que se trató de una combinación de factores: su personalidad reservada, la presión mediática, el miedo al compromiso y quizás la propia fragilidad de la relación. Quizás nunca estuvo completamente seguro de la relación o quizás simplemente no era el momento adecuado para ambos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final inesperado. Y aunque su relación terminó, el cariño y la admiración que los fans sienten por ambos permanece intacto. Siguen siendo dos de los actores más populares y queridos de Turquía y sus fans esperan con ansias sus nuevos proyectos. En resumen, hoy hemos explorado la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel,
centrándonos en la aparente reticencia de Kerem a hablar abiertamente sobre el amor. Analizamos diferentes teorías que podrían explicar este comportamiento, desde su personalidad reservada hasta el miedo a la presión mediática y un posible temor al compromiso. Profundizamos en el contexto cultural y en las posibles razones que llevaron a la ruptura. Aunque nunca sabremos con certeza las verdaderas razones, esperamos haberles brindado una perspectiva más completa y matizada sobre este tema que tanto interés genera. La relación de Kerem y Hande nos enseña que incluso las relaciones más públicas y aparentemente perfectas pueden tener sus propias complejidades y desafíos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem evitó hablar de amor? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en su relación? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.